empieza este cariño hacia ella. La conocí hace muy poquito, a Paola Balcázar, artista textil. Y a Paola la conocí esa semana del arte textil, que tuvo la exposición acá en el Centro de Círculo Médico en Mitre, y me llamó mucho la atención, Paola, el arte textil. Esto que por ahí era considerado algo artesanal, por los que venimos de casa, donde las madres, mi mamá vivía tejiendo, cosiendo, lo tomamos como algo doméstico, ¿no? Como algo que no llegaba al rango de arte, y mucho menos como expresión, artística, ¿no? Perdón, Paola, pero como van a hacer un círculo, no van a poder apreciarlo en todas partes. Toquen lo que quieran, pueden mirarlo. Ay, qué lindo. Bueno, no, porque ¿viste? A veces no se animan, pero esto es para tocar. Así que la conocí en su taller, la última chica que llegó, Suna, divina, que también fuimos compañeras de escuela, es su alumna y artista del municipio. Y artista del municipio y escritora del municipio, Suna es la Nina. Así que yo lo que quiero es que nos presentes este arte textil, nos digan lo que en este arte vos volcás, que expresás, que es bastante bueno. Y ella es diseñadora gráfica y ha venido en los últimos años a vivir, a reencontrarse con Adrogué, y esta es su expresión. Así que, Paola, yo te agradezco mucho que nos muestres el arte y que lo retomemos, a ver qué nos puede. Bueno, como dice Analía, yo soy diseñadora gráfica y la pandemia me empujó a muchos cambios. O sea, entre ellos volver a la casa materna para acompañar a mi mamá. Y encontrarme en esos meses, que fue casi un año, que no se podía salir y que no tenía nada para expresarme y para sacarme los problemas que teníamos en la cabeza, ¿no? Como todos. Hacía unos meses yo había empezado a retomar el textil. O sea, el textil creo que todas, no sé ustedes, pero las mujeres en general, como decía Analía, esta cuestión de las labores, que siempre había una abuela, una madre, alguien en la familia que había tejido, había bordado, había cosido. Y yo desde chiquitita, de hecho, tenía mi maquinita de coser de juguete. O sea, siempre estuve como vinculada a los hilos, a las agujas. Pero bueno, venía de haber pasado por un montón de artes, me había encontrado muy cómoda con la fotografía, a mí me encanta la fotografía callejera. Y bueno, la pandemia me sacó de la calle, entonces la fotografía, que era como mi lugar como para sentirme yo misma, lo perdí. Entonces me volqué en lo que había en casa, que eran cosas textiles. Y así me fui sumergiendo en el textil, o sea, me metí como de lleno. Hoy es esto mi mundo. Y bueno, como decía Analía, esto siempre fue considerado como labores y era algo femenino, algo doméstico y mal visto. O sea, no lo ibas a ver en un museo ni a palos, o sea, en un museo no existía el arte textil. A principios del siglo XX, en Alemania, nace la escuela del Bauhaus, quizá alguien la escuchó, una escuela de arte y diseño, sobre todo de diseño, ultra machista, o sea, todos los profesores allí eran hombres, pero entra un grupo de mujeres que no las querían aceptar. Entonces las mandaron a hacer tejido. Y así nacieron unas mujeres espléndidas como Annie Albers, que es una de las más conocidas, que la pueden buscar, hacía unos telares que eran una locura, o sea, era arte constructivista, arte abstracto, pero llevado al tejido de telar, no, son maravillosos los trabajos. Y podemos decir que ahí, más o menos en los 20, en 1920, fue que nace el arte textil considerado arte, porque lo que es el arte textil viene de la prehistoria, o sea, pueden ir a cuando se hacían los cuenquitos para poder tomar agua, o sea, para los sacos para vestirse, se hacían en telar, sobre todo nosotros en toda Latinoamérica tenemos mucho arte textil, que no es de 1920, es mucho más atrás. Pero bueno, podemos decir que esa es la fecha donde se empieza a meter en la sociedad más consumista. Igualmente estaba lejos de lo que eran los museos.
En Argentina, o sea, en Europa hay artistas de los 60, 70, muy importantes, pero en Argentina se empezó a considerar arte textil hará unos, como mucho, 3 años. Uno de los precursores, sí, nada, uno de los precursores más grandes acá fue el Malva, que montó 2 muestras muy importantes de artistas argentinos, misioneros y paraguayos. Me acuerdo que no sé si era Clarín o La Nación, salió un titular enorme en la moda del arte textil. Todos los textileros estábamos muy enojados con ese titular, pero bueno, fue una manera de que la gente llegue al arte textil y empiece a ver de qué se trataba. A expresarse. Digamos que A decir que era, que no era el bordadito de la abuela, era arte realmente. No, y además, perdón, eso ella me interpela como profe de historia. Con lo que decías de Latinoamérica. Latinoamérica, como muy bien dijiste, tiene una trayectoria muy marcada del arte textil y hasta también para marcar estatus. A ver, uno ve, no sé, casos muy recientes, Museo Histórico Nacional, los ponchos, o sea, el diseño textil tiene un porqué, tiene un razonamiento, tiene que ver con la idiosincrasia, con lo religioso, con la jerarquía, con la forma de ver el mundo. O sea, lo textil habla muchísimo. Bueno, los mapuches tienen muy dividido lo que hace cada sector de su familia, de su comunidad, ¿no? Las mujeres son las encargadas de hacer los textiles, pero los que visten los textiles son los hombres. No cualquier hombre de la comunidad, sino los de más alto rango. Entonces todos esos ponchos, todos esos tejidos que hacen las mujeres que jamás lo van a usar, los usan los hombres del más alto rango. Sí, después la revolución es terrible y además después la revolución industrial vino también a arruinar todo ese trabajo artesanal y a opacar aún más todavía todo ese trabajo. Sabes que yo estuve hace 2 años, empecé un posgrado en la Universidad de las Artes en la UNA de arte textil con técnicas artísticas textiles contemporáneas. Y para mi materia de historia, lo que analicé y estudié fue justamente el rol de las mujeres mapuches con el arte textil. Y lo que encontré es que se venía perdiendo, porque ellas transmiten su arte de boca en boca a sus mujeres más chicas, o sea, de nieta, hija, así. Y se había perdido, porque hubo toda una gran época donde las chicas más jóvenes, mapuches, decían, no, con esto no gano nada, me voy a ir a trabajar con el blanco. Y se perdió. Y recién hace unos años, las más jovencitas empezaron a entender que no se podía perder ese arte, y empezaron a reconectarse con sus ancestros. Además es una manera de buscarle identidad, sí, no reconocer el lenguaje, su técnica. Bueno, y eso que los mapuches están más armados para mantenerse, porque por ejemplo los wichí, que el arte textil tiene un arte textil tradicional, sí, y un arte textil contemporáneo. claro, lo contemporáneo es más moderno. Claro. Podríamos decir que esto está más metido en lo contemporáneo. Pero mismo lo textil, tenemos como en el caso del imperio mal llamado incaico, bueno, el Inca era el título, pero no importa. Los quipus, digamos, bueno, o sea, es un medio de comunicación. Bueno, ¿sabés que hay un museo en Perú que está dando talleres de quipu? Precioso. Yo tuve la suerte de que en la pandemia hicieron uno virtual y lo pude hacer. No, hermoso. Sí. Y contaron desde la historia hasta poder hacer el quipu propio. Y cosas que yo no sabía, yo pensaba que se usaba solo para contabilidad y no, se usa hasta para hacer poemas y para un montón de cosas. ¿Qué es el término que están diciendo? El quipu, sí, es como una varilla con muchos hilos que tienen nudos y tienen cuentas, y cada eso tiene un sistema o según cómo vas poniendo vos los nudos, es a la altura que están en esos hilos, después el tamaño de esos nudos. Los nudos tienen 3 o 4 maneras de hacerse, según el tipo de nudo significa decena, centena y así. Y también se usa para la literatura.
es un sistema increíble, súper O obsesivo. sea, como escritura. Como escritura. Ahora, O sea, esto No, ya no, se está la viendo como escritura, literatura. claro, se está descubriendo que se usaba para hacer canciones y Siempre se poemas. dijo que era para Contabilidad. Y rebuscado. Y lo triste es que la mayor colección de quipu está en el Museo de Berlín. O sea, y ellos encima lo tienen guardado como si fuera una artesanía. Bueno, a raíz Y de al final esto, lo El tienen museo como- está Sí. recuperando Por suerte, del por mundo, o suerte. sea, quipus del mundo. y hay gente de Perú que se está animando porque he visto un documental hace poco que lo tiene en su casa y es como un símbolo de adoración y de religioso el quipu. Van, lo miran y esto se vio. Que lo que yo aprendí que era para contar, como los fijas no conocen el cero, pero sí conocen los números, era para contabilizar los animales o la Claro. población. Ahora se sabe que no, que hay un montón de Se usaba para un números, montón de cosas. claro, y la escritura. Así que, qué bueno que nos hecho. Bueno, eso un poco en cuanto a la historia. Después, en mi situación personal, a mí la verdad que el arte textil me sanó, me salvó. El arte textil tiene esta cuestión de que la aguja entra y sale, repara, y hay un gesto que es casi, una meditación. Entonces te deja expresar a mí por lo menos, me dejó pensar un montón de cosas que en otro tipo de arte yo he pintado, he hecho un montón de cosas, pero no he podido expresarme tan íntimamente como en esto. Por eso pueden ver, esto es un poncho que era de mi papá, es la única pieza que me quedó de él, y la intervine yo, acá está mi viejo con el poncho, la intervine yo con las semillas de los hilos que él plantó en mi casa, Ay, qué lindo. pero bueno, son ¿qué es lo que dice que nos llegó a ver? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Dice, aquí anidan los abrazos, risas y tilo para sanar. Estas son semillas de tilo. Y la foto que consta. Esto es como un talismán que creé en la pandemia. Yo amo a Adrogué, o sea, crecí en Adrogué, viví desde los 4 años, pero siempre tuve mucho miedo, porque en casa entraron 4 veces cuando éramos chicos, entonces yo a esa casa le tengo mucho miedo. Y volver a Adrogué en medio de la pandemia, yo el primer año no podía dormir, pero en serio no podía dormir porque era todos los sonidos, toda la noche hasta las 6 de la mañana no me dormía. A las 6 que se despertaba mi mamá y me dormía hasta las 10. Y esto es una especie de talismán para mis miedos. Vivir sin miedo. Y bueno, todos tienen algo de eso. Esto es un nido de protección también. Es un telar, o sea, es la técnica de telar tradicional, pero la hice con cables, con esta cuestión de un nido que protege, que es algo rígido, duro, y la suavidad de la lana como algo más cálido y protector. Acá trabajé con unas puntillas que había hecho mi tía. Mi tía fue a un colegio de monjas de chiquita. En casa no había mucho dinero, pero bueno, las monjas la albergaron y le enseñaron todas las técnicas para hacerse los ajuar y vender esas cosas. Y esta puntilla era de un mantel, el mantel ya estaba destruido. Y hice un embarrilado, esto es también como un nido y unas flores. Y bueno, un poquito de lo que hago, un montón de cosas, pero esto es como algo más colorido que quería traerles para que vean. Una pregunta, yo por ahí me lo perdí. ¿Cómo aprendiste vos? ¿Quién te enseñó? Las técnicas, yo bordaba desde chiquita, como dije, tejo muy poco, pero algo tejía. En pandemia hice un telar virtual con un gran maestro de telar mapuche. Y después, fue ir probando, es mucho de experimentación. Por ahí ver si un videito en YouTube que me guíe para algo, pero después la tela y los hilos te van llevando a trabajar. Bueno, Zuna es un claro ejemplo. Zuna viene de la pintura y acá en el textil, o sea, es tremendo lo que hace y cómo lleva su plasticidad a la tela, a los hilos, cómo pinta con los hilos y con los pedacitos de tela. Y es increíble lo que hace, la verdad, yo estoy maravillada con el trabajo de Zuna, pero bueno, es más experimentación que lo que yo le puedo dar, porque nuestro taller es más un encuentro de compartir cositas que no es algo de el
manual de instrucciones. Es muchas cosas, es amor, creatividad, perseverancia, iteración, todo junto, pasión. Y animarse, porque hay mucha gente que se cree que uno nace artista y son horas y horas y horas de trabajo, de experimentación y animarse. Unos serán Picasso, los otros no, pero la idea no es esa. La idea es expresarse y todos tienen derecho a expresarse. Así que todos pueden agarrar el pincel, la aguja, lo que sea y meterse. Porque en esto digo que hay diferentes puntos, ¿no? de postura. A esta expresión hay como una distancia. Y hay un abismo, ese abismo es el que crea la parte creativa. Y después hay algo que a mí me fascina del arte textil, a diferencia de otras artes, es esta cuestión colectiva, ¿no? Que más allá de que uno pueda hacer un trabajo colectivo, juntarnos todos nosotros, agarrar una gran tela y ponernos a bordar todos juntos, es el hecho de juntarnos a bordar en una mesa. Y las cosas que vos podés compartir. He hecho talleres donde esos encuentros más que ir a aprender era eso, era charlar de lo que nos estaba pasando. Sí, ¿sabés? Disculpame, tengo una amiga que está en un grupo de bordado, por eso cuando lo vi enseguida Sí, le mandé una es que el foto. bordado es sanador. Y ahora le preguntaba, me dice que se llama Bordando Lucha. Lo conozco, sí. Bordando Lucha, se juntan a bordar, pero están como apoyadas en el tema de derechos humanos. Sí, fui a una charla de ella. Mira, y bordan expresando lo que tiene que ver con los derechos humanos. Es un grupo grande. Es un grupo grande. Bueno, y eso es muy fuerte, la verdad que lo que se genera en una mesa de bordado es hermoso. ¿Alguna pregunta? Por el espacio, por favor. Si no sería un espacio vacío. Gracias por tu generosidad y Por la paciencia con las alumnas. Sí, doy fe. Para hacer maestro hay que tener paciencia. Doy fe. Bueno, si me quieren acompañar a la galería, sí. Sí.